El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Durante estos días de preparación de la Navidad, recordamos con frecuencia estos evangelios que nos hablan de la encarnación del Señor. Hemos leído el Evangelio de San Lucas, donde con más detalle nos va contando la aparición del ángel Gabriel a la Virgen, cómo le anuncia que va a ser la madre del Salvador, la reacción de María. En cambio, San Mateo nos lo cuenta de una manera más sucinta. Mateo, según dicen los entendidos, debió escribir su Evangelio para cristianos procedentes del judaísmo. En aquella cultura, el que transmitía los derechos y las obligaciones de la familia era el padre. La sucesión era siempre paterna. Por eso, Mateo destaca, en primer lugar, la figura de José, el que había de aparecer legalmente como padre de Jesús. Y nos deja bien claro que José era descendiente del rey David. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos era, no sé dónde está el detalle, pero aparece el detalle de que José era de la estirpe de David, porque el Mesías había sido anunciado por los profetas como descendiente del rey David. Entonces José es el padre que transmite la descendencia al Mesías, al Señor que va a nacer. Y ahí aparece entonces en primer plano la figura de José. Normalmente en Navidad nos fijamos más en la Virgen, nos fijamos por supuesto en el niño que nace, en los magos. A veces la figura de José pasa un tanto desapercibida. Y sin embargo es una figura clave en toda la historia de la salvación. Por algo San José ha sido declarado patrón de la Iglesia Católica. El patrón de todos los discípulos del Señor Jesús es San José. Aparece un detalle, el primer detalle que nos dice de él, que era un hombre justo. Bueno, quizá lo primero que aparece son las dudas que tiene San José. Es el acontecimiento que ha sido reproducido tantísimas veces en la historia del arte, los cuadros, las dudas de San José. Yo diría que la duda forma parte de la fe. La fe no es algo evidente que se nos pone delante y que no tenemos más remedio que aceptar porque es evidente. La fe es siempre algo que se mueve en el terreno de la confianza, y la confianza nunca es del todo evidente. Entonces aquí aparece el bueno de José, que está desposado con María, se da cuenta de que María está esperando un hijo en el que él no tiene nada que ver, pero es un hombre bueno, es un hombre justo. Y como es un hombre justo,
no ejerce su derecho al repudio público. Tiene pleno derecho a denunciar a su mujer como adúltera. Si él no ha intervenido en el embarazo, es que alguien ajeno al matrimonio ha intervenido. Pero José sabe que acusar a su mujer de adulterio es exponerla a penas muy graves. Podría llegar incluso al caso de que fuese condenada a muerte por lapidación. José es un hombre justo y decide no denunciarla públicamente. Decide de repudiarla en privado. Esto nos está diciendo dos cosas. Una, que José no es un personaje blando, crédulo, que acepta todo a la primera. Él es consciente de su condición. Él es el marido, él es el responsable de aquel matrimonio. Y se da cuenta de que ha ocurrido un acontecimiento que se escapa de sus manos y él de alguna manera tiene que intervenir. Pero por otro lado es un hombre de un corazón inmenso. No quiere hacerle daño a su esposa. Fijaos el detalle de humanidad de este hombre bueno. No quiere dañar a aquella de la que sospecha que le ha sido infiel. Es curioso. Aún así, confía en María. Pero sobre todo lo que va a aparecer después es cómo el ángel del Señor le comunica que lo que su mujer espera es obra del Espíritu Santo. Y desde ese momento José no duda más, acepta a María y la lleva a su casa tal como estaba previsto. De tal manera que nadie se entera de este drama terrible que ha tenido que vivir el bueno de José. Ahí tenéis el modelo del cristiano. Nos ponemos delante del Señor y no siempre tenemos clara cuál es nuestra actitud. ¿Cuántas veces nos hemos quedado dudando de si debemos ir por un sitio, debemos ir por otro? Y sobre todo, ¿cuántas veces no hemos dudado de si el Señor está con nosotros o no? Bueno, pues aquí tenemos al modelo de la fe. Sentir la duda es normal. Alguna vez creo que lo he comentado con vosotros, la duda forma parte de la fe. No duda el fanático, porque lo ve todo con las anteojeras puestas, y no duda el que no se da cuenta de nada, el que pasa por encima, no presta atención, pero el que se toma en serio la fe no siempre ve las cosas con toda claridad. Esto es lo primero que hemos de tener en cuenta. Esto forma parte de nuestra fe. ¿Y cómo se supera la fe? ¿Cómo se supera la duda? La duda se supera amando. El amor es lo que nos hace saltar por encima de las dudas. El amor a María es lo que hace que José salte por encima de su duda. Incluso antes de conocer el designio de Dios, no quiere perjudicar, no quiere hacer daño. La duda le resuelve amando a aquella con la que ha contraído matrimonio. Pero es que luego el paso siguiente y el más importante es que la duda se desaparece por completo cuando se fía de Dios. Dios aparece en su historia y le dice: acoge a tu esposa porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Y José ya no duda más. El amor de Dios está por encima de su flaqueza, por encima de sus dudas. ¿Cómo resolvemos los cristianos las dudas que se nos presentan? Amando, fiándonos de Dios, del Dios que ha venido a compartir con nosotros nuestra condición humana, y fiándonos de nuestros hermanos, no siendo personajes encerrados en su propia burbuja, sino que nos abrimos al otro, nos entregamos al otro, a sabiendas de que nos van a fallar, a sabiendas de que no todo va a salir como queremos y como esperamos, pero sabemos que por encima de todo el Señor nos ha dejado su encargo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Cuando descubrimos que Dios nos ama y somos capaces de amar como somos amados, las dudas estarán o desaparecerán, pero no serán jamás freno en nuestra fe. Y luego simplemente hacerlo notar cómo aparece el encargo que Dios le hace a José. Cuando ha logrado superar su duda, el ángel le dice: tú le pondrás por nombre
a ese hijo cuyo origen no conocías, tú le pondrás por nombre Yeshua. Literalmente, Dios salva. Fijaos, el privilegio del Padre era poner el nombre lo elegía el Padre y lo ponía el Padre. Bueno, pues Dios le encarga que sea Padre con todas sus consecuencias. Tú le pones el nombre, tú te vas a hacer cargo de ese niño que está esperando tu mujer. Fijaos, cuando te fías de Dios, Dios se pone en tus manos. Dios te nombra, por decirlo de algún modo, su representante. Tú eres el que vas a realizar la obra de Dios a pesar de todas tus dudas. Hermanos, esto es lo que celebramos hoy ya a la puerta de la Navidad. El Señor se presenta en nuestra vida y no siempre de una manera clara. A veces tenemos nuestras vacilaciones, nuestras dudas. ¿Cómo las superamos? Fiándonos de Él. Él ha venido a dar la vida por nosotros y sus palabras, su manera de vivir y de ser son para nosotros el camino que nos conduce a la vida. Nos fiamos de Él y en el momento en que nos fiamos de Él descubrimos que también nos abrimos a los demás. Los demás forman parte de nuestra condición de cristianos. Junto con ellos vamos caminando hacia el reino, hacia el Padre. Nos fiamos de los demás y esperamos que los demás se fíen de nosotros, no por los méritos, no por las demostraciones científicas, sino por algo tan intangible y sin embargo tan real como es el amor. Cuando nos amamos sinceramente, las dudas desaparecen. Y a partir de ese momento sentimos que somos depositarios de una tarea que nos supera, la tarea de convertir al mundo en un lugar nuevo, en un lugar donde brille finalmente el reino de Dios, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Esto es lo que celebramos. La figura de José se nos pone hoy delante y nos dice cómo podemos vivir en profundidad el misterio de la presencia de Dios en medio de nosotros. Pidámosle a Él que nos dé un poquito de ese espíritu que le hizo justo, para que también nosotros a nuestra medida podamos ser justos ante el Señor. Nos ponemos de pie y confesamos la fe que hemos recibido con las palabras del credo.